interesante que escribió un peruano por allá en el año de 1912, que se llama Las democracias latinas de América, la creación de un continente. Este peruano, de nombre Francisco García Calderón, decía que todas las repúblicas latinoamericanas, después de constituidas, habían asumido todos los principios republicanos y liberales que distinguían las constituciones europeas. Entonces él decía que en esas constituciones latinoamericanas uno veía normas sobre la armonía de los poderes, sobre los naturales, sobre el sufragio liberal, las asambleas representativas, etc. Pero a continuación él anotaba que, sin embargo, la realidad estaba muy lejos de la teoría en los países latinoamericanos, porque él decía que a pesar de esas constituciones, en realidad en todos nuestros países lo que regía realmente el destino de la política era la voluntad de los caudillos. Entonces él incluso llegaba a decir que la voluntad de los caudillos era inviolable y que era en todos los casos superior a la Constitución y a las leyes. Y había muchos ejemplos, les voy a dar algunos. En Guatemala, Rafael Carrero Iturrios gobernó 14 años, Cabrera gobernó 22, en Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia, estoy hablando del siglo XIX, gobernó 24 años, y Carlos Antonio López y su hijo gobernaron durante 26. Y el ejemplo más, Porfirio Díaz en México, que llegó a gobernar durante 35 años. ¿Y por qué es muy interesante Porfirio Díaz? Porfirio Díaz es muy interesante porque él llegó a ser conocido, digamos, su condición de general reconocido en México surgió precisamente de sus levantamientos contra dos personas que habían intentado conservar el poder de las constituciones, es decir, Benito Juárez y contra Tejada. Inclusive, Porfirio Díaz se hizo conocido, fue uno de los formuladores del Plan de Memoria, que era un plan con el cual se levantaron contra Juárez, decía que no podían aceptar de ninguna manera la reelección y la perpetuación de una persona en el poder. A pesar de ello, él se quedó en el poder después durante 35 años, lo cual logró en dos ocasiones reformar la Constitución, una para que lo dejara elegir una vez más y la otra para que la reelección fuera independiente. En Colombia, para la época del legislativo 03 de 1910, habíamos tenido la experiencia de dos hombres muy fuertes. El primero fue Núñez y el segundo Rafael.